¿Arrancó? Ahí estamos, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el segundo bloque de estas 3 charlas de cáncer de próstata metastásico. En esta vamos a hablar del escenario de cáncer de próstata hormonosensible con metástasis y de cómo iniciar el tratamiento, porque ha habido mucha evidencia en el último tiempo. Esto es una de las preguntas de la votación de Basilea, del Consenso de St. Gallen, que les mencioné en la charla anterior, en donde nos preguntaron a los expertos en un paciente que tiene cáncer de próstata hormonosensible de novo metastásico de alto volumen, ¿qué tratamiento le daríamos? Y en realidad pongo esta pregunta para resaltar el hecho que ustedes ven, ninguno de los expertos consideraba en el año 2019, el año pasado, cuando votamos, que es adecuado dar solo castración a estos pacientes, ninguno. Desgraciadamente en Latinoamérica no tenemos muchos datos de cuántos pacientes se presentan de nuevo metastásicos, pero es muy variable, puede ir de tan bajo como 4% a tan alto como 60%, eso incluso es aplicable a nuestro propio país, según la región geográfica y el acceso a los sistemas de salud. Lo cierto es que también, por el uso de nuevas imágenes, vamos a tener cada vez más de estos pacientes, porque encontramos más metástasis, y vamos a tener más pacientes entonces que van a ser M1 de novo cada vez más. Esta diapositiva se las mostré en la anterior diapositiva, en la anterior charla, perdón, los términos que usamos hoy en día. Les dije, bueno, la primera charla fue sobre cáncer de próstata resistente a la castración M0, el cuadrado de abajo. La última charla va a ser sobre cáncer de próstata resistente a la castración M1, los 3 cuadrados de la derecha. Y en esta charla vamos a hablar sobre los 2 cuadrados que nos quedan en el medio, que son los pacientes con tumores sensibles a la castración, ya sea M1 recaído luego del tratamiento del tumor primario, o el que debuta metastásico, que son 2 escenarios distintos. A veces se prestan a confusión los términos, quiero aclarar que cáncer de próstata sensible a la castración metastásico, cáncer de próstata naive de tratamiento metastásico, o cáncer de próstata hormono naive son sinónimos. Los 3 son sinónimos y por lo tanto eso tiene que quedar bien en claro porque los términos son intercambiables. Y sobre todo porque es importante intensificar el tratamiento en los de novo metastásicos, porque constituyen la mayoría de los pacientes que se mueren por cáncer de próstata. Aproximadamente el 60% de las muertes por cáncer de próstata provienen del grupo de pacientes que debutan metastásico, y por eso es interesante intensificar su tratamiento. Siempre digo lo mismo, no perdamos la perspectiva, venimos de una sobrevida de 18 meses en el año 2004. Vamos a ver cuánto hemos avanzado. Durante muchos años, los tópicos de discusión en cáncer de próstata hormonosensible fueron, por ejemplo, si hacíamos solo análogo LH-RH o análogo más antiandrógeno. Este es uno de los metaanálisis, el más importante, que muestra que el beneficio es mínimo con el agregado de antiandrógenos viejos, como bicalutamida, flutamida o nilutamida. ¿Sí? Apenas un 2,9%. Y que de hecho si damos ciproterona es peor. O sea, por eso no debemos usar nunca ciproterona junto con el análogo. Y durante muchos años discutíamos esto y llamábamos erróneamente bloqueo androgénico completo al análogo LH-RH más el antiandrógeno. Créanme que no tiene nada de completo. Yo lo llamo bloqueo androgénico combinado y no completo. Así debe ser llamado. ¿Sí? Otra discusión vieja ya, en esta etapa de pacientes sensibles, era si le dábamos castración intermitente o continua. Creo que este estudio es la mejor evidencia que tenemos, el SWOG 9346, el más grande estudio en esta población, comparó intermitente versus continuo, y continuo fue un poco mejor, estadísticamente mejor. De hecho, generó mucha polémica, porque todos pensaban que iba a ser igual, este era un estudio de no inferioridad, pero a partir de este estudio, publicado ya hace 7 años, la castración continua ganó lugar como el tratamiento de elección en los pacientes hormonosensibles metastásicos. Pero en realidad no pasó mucho, eran discusiones viejas y no pasó mucho. Como ustedes ven ahí está Charles Higgins, que fue el que descubrió que castrando perros con cáncer de próstata mejoraba mucho y se ganó un premio Nobel. Después lo tienen a Andrew Shally, endocrinólogo, que descubrió que los análogos dados de manera continua inhibían el eje en vez de estimularlo, y se ganó un premio Nobel.
y después no pasó nada durante décadas, nada significativo, hasta la intensificación del tratamiento que nació en el año 2013-2014. La historia empezó a cambiar con este estudio y este señor, que es Chris Sweeney. El estudio se llamó Charted, fue el trabajo más importante de ASCO 2014 que se presentó en la plenaria. ¿Qué hizo este estudio? Primero definió el concepto de volumen. Ahora todos estamos muy acostumbrados a hablar de alto y bajo volumen. El volumen nació con este estudio. Alto volumen se llamó a 4 lesiones óseas, una fuera del esqueleto axial o metástasis en pulmón o en hígado. Esto se llamó alto volumen a partir de ese momento. Y el estudio mostró que hacer 6 ciclos de docetaxel con la castración prolongaba la sobrevida de los pacientes en 13 meses, nunca antes visto, versus solo castración. Pero sobre todo el beneficio se vio en los de alto volumen, ¿sí? Definido por el estudio Charted. Y por eso, a partir de este momento, utilizamos docetaxel junto con la castración, 6 ciclos en los pacientes de alto volumen. ¿Cómo categorizamos hoy en día a los pacientes? ¿Qué es todo lo que cambió del 2014 hasta la fecha? Aquí tenemos 3 pacientes reales, los 3 con cáncer de próstata sensible a la castración metastásicos, y sin embargo muy distintos. El señor de la izquierda tiene una única lesión dorsal, recayó 4 años después del tratamiento. El señor del medio tiene múltiples lesiones, con una recaída apenas a los 10 meses, y el señor de la derecha, obviamente es el peor, debuta metastásico y tiene un alto volumen de enfermedad. Los 3 tienen la misma categoría de enfermedad, los 3 tienen un cuadro clínico completamente distinto. Entonces vamos a tener en cuenta Gleason y PSA, presentación de la enfermedad y volumen de la enfermedad. El Gleason es muy importante. Los pacientes con Gleason más alto viven menos. Los pacientes con mayor PSA al inicio viven menos. Entonces, el Gleason y el PSA, perdón, vuelvo para atrás, van a ser uno de los criterios a tener en cuenta a la hora de elegir un tratamiento. Y si son muy altos, es una enfermedad agresiva, probablemente nos inclinemos por quimioterapia. También es importante el nadir de PSA, cómo responde inicialmente el paciente al PSA. Porque a veces recibimos en la práctica clínica del consultorio un paciente que ya empezó castración hace unos meses atrás. Y entonces medimos su PSA y en base al nadir que ha alcanzado, podemos tomar la decisión de intensificar tardíamente su tratamiento, porque su nadir es malo, o dejarlo como está, solo con castración, porque ha alcanzado tempranamente un muy buen nadir y no hay necesidad de intensificar su tratamiento. Esto mismo sucede para los pacientes que hacen castración más quimioterapia. También las curvas se separan en 3, basado en el nadir de PSA. La presentación es fundamental. Los pacientes que debutan metastásicos, ya lo dije desde el principio, viven la mitad que los pacientes que progresan a la metástasis luego de tratamiento del primario. Fundamental. Si es de novo o si es recaído. Y por supuesto el volumen se definió en el Charted, se aplica a todos los estudios hoy en día, alto volumen, menor sobrevida que bajo volumen, claramente diferente. También es muy importante la cantidad y la localización de las metástasis. Recordemos que el concepto de volumen fue establecido por el Charted en el año 2014. Hay otro concepto que juega un rol importante en esta categoría y que a veces van a leer, que es el concepto de riesgo. El concepto de riesgo fue introducido por el estudio Latitude, unos años después, con abiratrone, ahora vamos a ver el Latitude, y el concepto de riesgo incorpora el Gleason. O sea que riesgo es volumen más Gleason, ¿sí? Porque son 3 o más lesiones, o lesiones viscerales, pero con Gleason 8 o más. Y no es lo mismo. De hecho, hay un 18% de discrepancia entre volumen y riesgo. O sea que no necesariamente los pacientes siempre van a ser alto volumen, alto riesgo, o bajo volumen, bajo riesgo. No siempre. Un 18% van a diferir en alguna de esas categorizaciones, por eso la diferencia entre volumen y riesgo. Y entonces vamos a tener 4 escenarios distintos, ¿sí? Vamos a tener, por un lado, los pacientes, los peores pacientes, que es el paciente que nos va a venir a ver con enfermedad M1 de novo y alto volumen, el peor paciente. Debuta metastásico y tiene alto volumen. En el medio vamos a tener 2 categorías distintas, pero equivalentes en su pronóstico, o semi equivalentes en su pronóstico. El paciente que debuta metastásico pero tiene bajo volumen, tiene algo muy malo que es debutar metastásico, pero tiene poco volumen de enfermedad. O el paciente que tiene un tumor recurrente luego del tratamiento del
primario, pero que tiene alto volumen. Tiene algo bueno, que es el recurrente de bajo volumen. ¿Por qué yo pongo esto de presentación mata volumen? Y pongo a Jacobo Winograd, porque se acuerdan que este personaje cómico de la historia televisiva argentina decía, billetera mata galán, gran frase, y nadie la puede discutir, billetera mata galán, no hay duda. Bueno, por eso yo uso la frase, presentación mata volumen. Es más importante si te presentás metastásico que el volumen de tu enfermedad. Debut mata volumen, es lo que digo. Y entonces construye un semáforo donde el rojo, el peor, es el alto volumen de novo, en el medio están el bajo volumen de novo o el alto volumen recurrente, que de hecho es un poquito mejor que el bajo volumen de novo, y el mejor de todos es el bajo volumen recurrente. Este paciente es el que en la charla anterior yo hacía referencia al oligometastásico, justamente, el señor que tiene 3, 4, 5 como máximo lesiones, que recurre luego del tratamiento del primario. Y a este paciente hoy en día la tendencia es a tratarlo con tratamiento dirigido a la metástasis, como en el estudio STOMP, que recientemente ha sido actualizado en asco geniturinario y que muestra que hasta 1/3 de los pacientes pueden estar libres de castración a los 5 años de tratamiento dirigido a la metástasis, con una sobrevida muy alta, por encima del 90%. A estos pacientes probablemente no les intensifiquemos el tratamiento y le daremos un tratamiento dirigido a la metástasis, ¿sí? Muchos de ellos mueren, de hecho, no por cáncer de próstata, sino por otras causas. Pero en los otros grupos del semáforo, ¿cuál fue la revolución? Que antes usábamos solo castración y los resultados eran muy pobres. Estos son los resultados de la rama control del estudio STAMPEDE, que muestran que la castración sola no alcanza, ¿sí? Y lo que cambió es que en vez de reservar nuestras mejores drogas para el final de la enfermedad, las usamos más tempranamente. Esto de que al cáncer de próstata le pegamos fuerte y temprano. Y estas imágenes creo que dejan bien en claro cuál es la estrategia actual, que se le pega fuerte y se le pega temprano al cáncer de próstata cuando es metastásico y hormonosensible. Tenemos 3 ya aprobadas en Argentina, en breve va a haber 4. Docetaxel está aprobado, abiraterón está aprobado, apalutamida está aprobado y en breve será enzalutamida. Y como ustedes ven ahí, hay 7 estudios clínicos que avalan el uso de cualquiera de estas 4 drogas. Ahora vamos a ver cuáles son. ¿Cuáles son para docetaxel? Ya lo dijimos, Charted, primer estudio, 2014, Chris Sweeney, 6 ciclos de docetaxel, mejor que castración sola, ¿sí? Y la actualización del Charted mostró que alto volumen, sobre todo alto volumen. Por eso para ellos está fundamentalmente recomendado el docetaxel, ¿sí? Luego, un año después, hubo un segundo estudio que avaló el uso del docetaxel, que es el STAMPEDE. Chris James, lo tienen ahí, investigador principal, estudio inglés, avalado sin ninguna duda el uso de docetaxel. Los ingleses, sin embargo, dicen que el volumen no importa, y el docetaxel le sirve a todo el mundo. ¿Por qué hay esta discrepancia entre Inglaterra y Estados Unidos, entre STAMPEDE y Charted? Por Jacobo Winograd, todo se explica por Jacobo Winograd. Debut mata volumen. El estudio STAMPEDE es un estudio enriquecido con pacientes M1 de novo. El estudio Charted, un número significativo eran recaídos. Entonces, en el STAMPEDE, el docetaxel sirvió a todos, porque la mayoría eran debutantes metastásicos. En el Charted no, muchos eran recaídos de los de alto volumen. Entonces, debut mata volumen. Si vos sos M1 de novo, el docetaxel te sirve, porque es más importante que debutes metastásico que seas bajo volumen en ese caso. Esa es la explicación, y estas son las curvas que mostraban los del STAMPEDE. Y por eso la diferencia entre uno y otro lado del Atlántico. Para los ingleses, como dice acá, docetaxel le sirve a todo el mundo, no importa el volumen. ¿Por qué? Porque nosotros, los ingleses, teníamos pacientes M1 de novo y el Charted tenía pacientes recaídos. Segunda droga, abiraterone. Primer estudio vino en el 2017, también el STAMPEDE. El STAMPEDE, recuerden, es un estudio que tiene múltiples ramas, así que lo vamos a ver para mucha evidencia. Abiraterone más castración, mejor que castración. Nacía la segunda opción, la opción hormonal, para tratar estos pacientes, ¿sí? Inicialmente en pacientes de bajo riesgo o de alto riesgo. Recuerden que el riesgo no es lo mismo que volumen, pero parecía ser que la abiraterone le servía a todos, no solo a los de alto riesgo o alto volumen,
como parecía para el docetaxel, ¿sí? O sea que la hormona servía para todos. Ese mismo año hubo un segundo estudio, el Latitude, que avaló la indicación de abiraterone, y por eso abiraterone rápidamente se aprobó, porque tenía dos estudios que mostraban exactamente lo mismo. Castración más abiraterone, mejor que castración solo, segunda opción establecida para tratar estos pacientes. Obviamente igual, si bien el abiraterone parece servir para todo el mundo, siempre vamos a ver el mayor beneficio en los pacientes de alto volumen, porque son los que tienen una enfermedad más agresiva y los que necesitan intensificar sí o sí su tratamiento. ¿Alguno de los dos es mejor? Ahí empezó la discusión. ¿Es mejor docetaxel o es mejor abiraterone? Hay un grupo de pacientes dentro del estudio Stampede que al mismo tiempo se randomizaban a la rama de docetaxel o a la rama de abiraterone. No se compararon directamente, pero uno los puede comparar indirectamente, y la sobrevida global de esos pacientes es exactamente igual. Entonces, desde el punto de vista de la sobrevida global, ninguno de los dos es ganador con respecto al otro. Y desde el punto de vista de la tolerancia, tampoco hay una gran diferencia. La discontinuación por efectos adversos, como ustedes ven, fue muy similar para la quimioterapia en el Charted o para el abiraterone en el Latitude. Es por eso que cuando votamos en Basilea y nos preguntaron si preferíamos alguna opción, el 56% votamos no. Nos da lo mismo quimio u hormonas, lo importante es que se intensifique. ¿Qué pasa con el primario? Antes de entrar en las últimas dos opciones. ¿Hay que tratarlo o no hay que tratarlo? Son pacientes que debutan metastásicos, muchos de ellos. Bueno, una vez más el Stampede nos va a dar la respuesta. ¿Cuál sería la lógica de tratar el primario? Que cuando se estudia mejor la cascada metastásica, como se ve en este grupo de pacientes con cáncer de próstata, se ve que las metástasis van y vienen al primario constantemente, circulan constantemente, y la cascada metastásica, que nos la imaginábamos así, como algo muy lineal, del primario a la metástasis, de la metástasis a otra metástasis, en realidad es una cosa así, donde las células van y vienen todo el tiempo y es absolutamente caótica. Y como hay una vuelta de las células tumorales al primario, como ustedes ven acá, esto que se llama autosembrado, o self-seeding en inglés, las células tumorales van a la metástasis y vuelven al primario, ahí es donde tiene sentido esto de tratar el primario, que es donde vuelven las células metastásicas y cambian y se enriquecen. Y el estudio Stampede hizo eso, evaluó justamente eso, randomizó a los pacientes que debutan metastásicos en dos ramas, tratamos el primario con rayos o no tratamos el primario con rayos, ¿sí? ¿Y qué nos mostró? Que en los de bajo volumen de vuelta sí tiene sentido, porque van a vivir mucho más tiempo, y esto va a tener impacto, y en los de alto volumen no. Entonces, a partir de estos datos, el tratamiento del primario con radioterapia figura en todas las guías como nivel de evidencia 1A porque prolonga la sobrevida en pacientes de bajo volumen, no en los de alto volumen. Termino con los últimos tres estudios más modernos, dos voy a mencionar, los pivotales. El pivotal para ensalutamida es el Ensamet, conocido el año pasado, otra vez Chris Sweeney, como ustedes ven en la foto. ¿Qué hizo el estudio Ensamet? Hizo lo mismo que los anteriores, randomizó a castración más ensalutamida versus castración sola. Lo interesante del estudio Ensamet es que fue muy inclusivo, incluyó pacientes que además recibieron docetaxel, incluyó pacientes de alto y de bajo volumen, y el estudio fue absolutamente positivo para sobrevida global, y por eso la ensalutamida ya está aprobada en muchos países y va a ser aprobada en Argentina como la cuarta opción para tratar a estos pacientes. Lo interesante es que este estudio usó lo que yo llamo triplete, ¿sí? ¿Por qué triplete? Porque son pacientes, un grupo significativo, más del 40% de los pacientes en este estudio usaron docetaxel, ensalutamida y castración, triplete, y no fue positivo en sobrevida global para el triplete. No siempre se cumple, ¿no? En medicina esto de 2 más 2 es 4, y claramente no se cumple el de 2 más 2 más 2 es 6. En este caso claramente no se cumple para el triplete, ¿sí? ¿Por qué puede haber sido? Porque para mí el Ensamet cometió un error, que es usar de manera concurrente ensalutamida y docetaxel, y eso es muy tóxico. 4 veces más pacientes, vuelvo para atrás, 16% versus 4%, discontinuaron tratamiento por toxicidad. Y cuando vemos las toxicidades, los del triplete tuvieron más fatiga, más síncope, más convulsiones, más hipertensión, más neutropenia febril,
más neuropatía, todo tipo de toxicidades. Así que lo que queda claro del Ensamet es que si hay lugar para testear un triplete, no tiene que ser dado al mismo tiempo el docetaxel y en este caso la enzalutamida porque es muy tóxico. Y el cuarto y última droga, ya aprobada esta en Argentina, viene el estudio Titan o Titán, del que tuvimos la suerte de participar con el doctor Martín Ángel en Fleming, una muy linda experiencia que recordamos muy bien. En este estudio, los pacientes, el investigador principal fue el doctor Kim Chi. En este estudio, los pacientes, fue publicado en el New England, por supuesto, y se randomizaron a apalutamida, esta hormona de Janssen, más castración, versus castración, típico diseño, todos los estudios igual. El estudio fue también muy inclusivo, pacientes M1, de novo y recaídos, pacientes de alto y de bajo volumen, y pacientes con y sin docetaxel, no tanto como el Ensamet, pero un 10% de pacientes recibieron docetaxel en este estudio. El estudio fue positivo en progresión radiográfica, muy positivo, 20% de diferencia, pero más importante aún es esta curva, que es la curva más importante, que es la de sobrevida global. Estudio positivo en sobrevida global, recuerdo, es impactante. Ahora nos parece común, pero es el séptimo estudio positivo en esta población, 7 estudios positivos. Y entonces estableció a la apalutamida como una opción, recientemente aprobada en Argentina para los pacientes metastásicos sensibles a la castración. Positivo para todos los subgrupos, ojo, excepto para ese 10% que utilizó docetaxel, acá hay una señal también de que el triplete quizás no debe ser utilizado por ahora hasta que entendamos mejor su rol. Y los eventos adversos, los conocidos, la apalutamida, cabe resaltar que tiene algunos efectos adversos particulares, como rash e hipotiroidismo, que hay que tener en cuenta. Y entonces termino esta segunda charla, este bloque de 3, diciendo que la castración como tratamiento único en el paciente castración sensible metastásico está en vías de extinción en estos pacientes, hemos superado esa etapa, el volumen importa y la presentación también importa, hoy en día importa también el coronavirus, uno nunca sabe las cosas que importan para elegir el tratamiento, y por ahí hoy nos inclinamos más por hormonas y menos por quimio, por el coronavirus, pero eso espero que cambie en algún momento. Atenerse a las reglas de juego, todos los estudios utilizaron tomografía y centellograma óseo, y así debemos categorizar a los pacientes en bajo y alto volumen, no hacer trampa usando PET, como mencioné en la clase anterior, es hacer trampa a veces, y necesitamos biomarcadores predictivos que por ahora no vamos a tener, y vamos a seguir utilizando cosas básicas, como voy a volver a mencionar en la tercera y última charla, como la clínica, el Gleason, la LDH y la fosfatasa alcalina. Vamos a tener que confiar en esas cosas para secuenciar. Nada más, muchas gracias. Con esto terminamos la segunda charla y nos queda una más para liberarlos.